Ahí estamos grabando. Bien. Entonces, como ya les había dicho, lo que nos toca ver hoy día es más bien ejercicios sobre relaciones, que es la última materia que tiene que ver con el primer tercio del curso, que corresponde a lógica de primer y segundo orden. Em, y luego, ya desde la próxima clase que tengamos, ya sea el miércoles o el viernes, dependiendo del paralelo, vamos a comenzar a ver grafos, ¿ya? En estricto rigor, bueno, ya al final de las diapositivas de relaciones vimos ya lo que eran unos grafos porque efectivamente las relaciones se pueden representar a través de grafos, que es una forma bien visual, bien esquemática, para que nosotros podamos comprender mucho mejor cómo se está llevando a cabo esta relación. Y en particular, de hecho voy a partir repasando eso, vamos, este ejercicio ya estaba en las diapositivas, ¿cierto? Más o menos lo fuimos viendo, pero lo vimos muy rápido, creo yo, así que se los voy a volver a repetir y esto va a ser para que luego el siguiente ejercicio, el ejercicio 2 ahí ya ustedes puedan comenzar a aplicar y ejercitar. Entonces, estábamos viendo una relación R, ya, definida en los enteros, y sabemos que x menos y es divisible por 4, ¿ya? Y muestre que R es una relación de equivalencia, y escriba sus clases de equivalencia. Entonces, cuando a ustedes se les dice que una relación es una relación de equivalencia, lo que nosotros tenemos que buscar en esta relación es demostrar que cumple con tres propiedades, ¿ya? La reflexión, recordemos que la reflexión, a mí me gusta hacerlo para que la tengan súper bien asociada, piensen en reflexionar, cuando ustedes reflexionan, en el fondo están hablando con ustedes mismos, ¿ya? Es un proceso interno. Entonces, la reflexión es algo que conecta un nodo, si lo quieren ver así, consigo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos que comprobar que se cumple la reflexión, la simetría, que la simetría es que es como el efecto espejo, si lo quieren ver así, ¿ya? Eso es cuando se produce algo que es completamente simétrico. Y finalmente la transitividad, que es la propiedad que en general cuesta mucho más probar que algo es transitivo, ¿ya? Entonces tenemos esta relación y lo que vamos a buscar es primero ver si se cumple la reflexión, ¿ya? Para ver si entonces si esta relación es reflexiva, lo que tendríamos que decir es que dado un elemento X cualquiera, o llamémoslo A, por decir cualquier cosa, entonces tenemos que determinar que A está relacionado consigo mismo bajo esta relación R, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos un número cualquiera, X, ¿ya? Que pertenezca a los enteros, entonces establecemos X menos X es igual a 0, lo que es divisible por 4, ¿ya? Entonces, es súper simple, llegamos y tenemos que comprobar que el par ordenado x, x, ¿ya? Pertenece a la relación y efectivamente se da que x menos x es 0 y 0 es divisible por 4, ¿ya? Y eso se cumple para cualquier elemento, para cualquier número dentro de los enteros, ¿ya? También se podría cumplir para los reales, de acuerdo, pero en realidad ese es otro problema. La simetría, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aquí hay un condicional, ¿ya? En la simetría nosotros tenemos que decir si x, y pertenece a la relación, entonces y, x también debe pertenecer a la relación, ¿ya? Eso es la simetría, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer para demostrar esto es asumir como cierto que x, y pertenece a la relación y entonces hay que demostrar que a partir, o sea, utilizando eso que acabamos de decir, ver y comprobar que y, x ahora también pertenece a la relación. Entonces veamos esto aquí. Supongamos que x menos y es divisible por 4. Entonces podemos suponer que existe un cierto número k perteneciente a los enteros, tal que x menos y se puede escribir como 4 por k, ¿ya? Entonces vamos a decir que y menos x lo vamos a llamar menos 4, bueno, aquí debería ser k, hay un pequeño error, menos 4k, y sabemos que menos 4k también es divisible por 4, ¿ya? En el fondo nos va a quedar un número negativo si antes era positivo. Entonces se cumple que R es simétrica. Y la transitividad, ¿ya? La transitividad dice que si A, B y B, C pertenecen a la relación, entonces A, C
también debe pertenecer a la relación, ¿ya? Efectivamente, aquí vamos a tomarlos con x, y y z, ¿ya? Entonces vamos a subir que x menos y e y menos z son divisibles por 4, ¿ya? Si es que son divisibles por 4, entonces existen un par de números que los vamos a llamar k, l, que pertenecen a los enteros, tal que x menos y lo voy a escribir como 4 veces k, y el y menos z lo voy a escribir como 4 veces l, ¿ya? Ahora vemos que x menos z es lo mismo que x menos y más y menos z, ¿ya? Em, en el fondo aquí estoy agregando y quitando al mismo tiempo y, pero eso, la gracia que tiene eso es que me permite efectivamente hacer que esto sea igual a 4k más 4l, lo que entonces puedo factorizar por 4, ¿cierto? Y me va a quedar un cierto número entero que va a corresponder a la suma de k y l. Pero a mí lo que en realidad me importa es este 4 que está aquí, ¿ya? Yo sé que este va a ser un número, no sé cuál es, pero va a ser un número, y por lo tanto, como esto está multiplicado por 4, por supuesto que es divisible por 4. Incluso si este número fuese 0, ¿ya? Si este número fuese 0, entonces 0 dividido en 4 también es múltiplo, ¿cierto? Así que R cumple con ser una relación transitiva. Dado que R es entonces reflexiva, simétrica y transitiva, decimos que R es una relación de equivalencia, ¿ya? Pero Profe, eso, ¿sí? disculpe, no entendí por qué x menos z equivale a eso. ¿Por qué x menos z equivale a esto? Ya, porque fíjate que aquí tengo x menos z, que es lo que yo quiero comprobar si esto pertenece o no a la relación, ¿ya? Y este x menos z yo lo voy a sumar y le voy a restar y, ¿ya? Entonces le sumo y le resto y los voy a reordenar de cierta forma que sea mucho más evidente para mí ver qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tengo x menos y, que corresponde, ya lo habíamos dicho, a 4k. Y tengo y menos z, ya que está ahí, que corresponde a 4L. Entonces yo puedo decir que todo esto que está aquí corresponde a 4K más 4L. Y factorizo por 4 y aquí tengo mi K más L. Ah, es como un uno conveniente. Claro, un número conveniente, ¿ya? Em, bueno, es importante, digamos, transmitirle todas las enseñanzas, tanto positivas como negativas. Y cuando yo estaba estudiando, mis ayudantes de cálculo decían que este era el teorema de ni quita ni pone, ¿ya? Y, y es un chiste muy malo, pero bueno. Eh, entonces este sería el famoso teorema de ni quita ni pone, ¿ya? Este gran matemático japonés. Y en realidad sumé cero en el fondo, ¿ya? Resté y y sumé y. Así que acabo de arruinarles el día con ese chiste tan fome. Bien, entonces, se cumple que esta relación es reflexiva, simétrica y transitiva, y por lo tanto podemos decir, establecer que R es una relación de equivalencia. Pero no nos están pidiendo solamente que demostremos que esto es una relación de equivalencia, ¿ya? Tenemos que encontrar las clases de equivalencia. ¿Y a qué corresponden las clases de equivalencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué cosas eran las clases de equivalencia? ¿Se acuerdan que estábamos viendo, cuando vimos esta materia, estábamos buscando representantes? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, yo podría tener una relación de personas y, por ejemplo, decir ya, todas las mujeres son equivalentes y todos los hombres son equivalentes entre sí, por ejemplo? Pero ahí lo que acabo de hacer entonces es que tengo el universo con todas las personas, ¿cierto? Y separé a las mujeres de los hombres. Y bajo esta relación, entonces yo podría agarrar a un hombre y, y ver si es que una propiedad se cumple para este hombre. Y si se cumple para ese hombre, dado que la relación, si demostré anteriormente que la relación era de equivalencia, entonces lo que se cumpla para ese hombre se va a cumplir para todos los hombres. Y lo que se cumpla para una mujer se va a cumplir para todas las mujeres. ¿Ya? Entonces, las clases de equivalencia es esto de agrupar, ¿ya? El conjunto original, que en este caso son los enteros, y yo quiero agrupar a todos los que sean equivalentes entre sí, dada esta relación. X menos y es divisible por 4. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? A ver, Francisca dice, profe, perdón, tengo una duda sobre la simetría.
¿De dónde sale el n? ¿Ya? Ok. En realidad este debería ser un k. Hubo un error ahí en la diapositiva, porque básicamente tienes x menos y es igual a 4k, y si lo multiplicamos todo por menos 1, te quedaría y menos x ahora, y quedaría menos 4k, pero ese en realidad es un número que es, claro, es un número que es divisible por 4, que era lo que nos importaba. Bien, entonces vayamos a ver ahora las clases de equivalencia. Yo lo que tengo que hacer es ver todos los pares ordenados, tales que x menos y, ¿cierto? Bueno, mejor se los voy a leer. Aquí dice, tenemos, tomemos un elemento cualquiera de los enteros, por ejemplo el cero, cuya clase de equivalencia está definida por cero en esta relación R, y que van a ser todos los elementos y que son enteros, y que el y, es decir, el número que acabo de tomar, está relacionado con el cero, ¿ya? Entonces, todos los enteros tales que i menos 0 es divisible por 4. Y nos damos cuenta que son múltiplos de 4. En consecuencia, mis clases de equivalencia van a estar definidas por todos los que son equivalentes al 0, todos los que son equivalentes al 1, todos los que son equivalentes al 2 y todos los que son equivalentes al 3. ¿Ya? En el fondo sería los números que estén relacionados con el 3. ¿Ya? Bajo esta, ¿cómo se llama? Relación. ¿Sí? Y por ejemplo, los que están relacionados con el 3 son el 7, el siguiente, ¿quién sería? ¿Quién vendría después del 7 aquí? El 9, ok. El 11, ya, muy bien. El 11 es correcto. Fíjense que aquí yo tengo, si yo fuera contando hacia abajo, fíjense que aquí tengo el 0, el 1, el 2, el 3. Y de ahí me voy al 4 acá. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así puedo continuar hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, esta es una forma en que yo tengo, bajo esta relación, de separar a todos los números que son equivalentes y voy a generar entonces 4 grupos de números. ¿Ya? Todos los que son múltiplos de 4, ¿cierto? Luego esto tienen, igual que el anterior, múltiplos de 4, pero están desfasados en 1, desfasados en 2 y desfasados en 3. Y si me desfaso a un cuarto, en realidad vuelvo a caer en este conjunto, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que estas son las únicas 4 clases de equivalencia para esta relación R. ¿Ya? ¿Todos claros? ¿Estamos bien? Ya. Y sabemos que si hacemos la intersección entre cualquiera de estos pares de conjuntos, la intersección siempre tiene que ser nula. Y además sabemos que si hacemos la unión de estos 4 conjuntos, entonces vamos a obtener el conjunto original, que sería Z, ¿ya? Es decir, todos los enteros. Bien, ahora los voy a dejar trabajar a ustedes. Entonces, les voy a pedir que realicen este ejercicio 2. Ojalá que tengan ahí una hojita donde puedan escribir y comenzar a desarrollar esto. Dice, tengo dos conjuntos, el A y el B, ¿ya? El A es un conjunto de los números del 1 al 3 y el B del 1 al 4. Se tienen entonces las relaciones R sub 1, que es un subconjunto de A cruz B, es decir que son pares ordenados en donde la primera componente es del conjunto A y la segunda componente es del conjunto B, ¿ya? Y esta relación entonces va a estar dada por todos los pares ordenados, tal que el primer elemento divide al segundo, ¿ya? Esa es la primera relación, R1. Y fíjense ahora que R2, ojo con R2, es un subconjunto de B cruz A, no de A cruz B. Entonces, como es de B cruz A, la primera componente de mi conjunto va a ser uno de los números del 1 al 4, mientras que la segunda componente va a ser uno de los números del 1 al 3. Entonces, ¿cómo voy a definir R2? Son todos los pares ordenados, tal que la suma de estos dos números tiene que ser menor o igual que 5. Entonces dice, utilizando el producto booleano, ¿ya? Eso es la multiplicación de matrices, en matrices que están compuestas solamente por valores de 1 y 0, indique si la composición de ambas relaciones es una relación de equivalencia y justifique, ¿ya? Entonces, considere
que hay que hacer los dos cálculos, R1 o R2 y además R2 o R1. Recordemos que cuando yo hago R1 o R2, entonces R2 lo voy a anotar a la izquierda y R1 a la derecha, ¿ya? Voy a tener esas dos matrices y las tengo que multiplicar, ¿de acuerdo? Bien, entonces los voy a dar unos minutos para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio y voy a pausar la grabación para que no tenga que perder tiempo ahí avanzando. Listo. Entonces vayamos a ver cómo establecemos estas matrices. Em, entonces, como ya les dije, cuando nosotros queremos hacer la matriz de S o R, en realidad fíjense que la R la voy a anotar primero. Esa matriz va a ir a la izquierda. Este es el operador de producto booleano, ¿cierto? Y esta es la primera matriz que había anotado acá, ¿ya? La matriz de la relación S. Entonces, lo primero es establecer nuestras matrices para las relaciones 1 y 2. Nos damos cuenta entonces que estas serían em, las matrices que representan dichas relaciones. Fíjense que aquí R1 es como si yo hubiese anotado aquí el 1, el 2 y el 3, mientras que aquí arriba hubiese anotado el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces yo tengo que ir poniendo un 1 siempre y cuando el par ordenado pertenezca a la relación. Entonces aquí voy a ir a agarrar el primero de acá, ¿ya? Que es el 1, con el 1 que está aquí arriba. Entonces yo digo el 1,1, ¿ya? Pertenece a la relación y lo que estoy preguntándome es si el 1 divide al 1. Como el 1 divide al 1, exactamente, entonces yo voy a anotar aquí un 1. ¿El 1 divide al 2? Sí. ¿El 1 divide al 3? Sí. ¿El 1 divide al 4? Sí. ¿Ya? Luego el 2. ¿El 2 divide al 1? No. Así que como el 2 no divide exactamente al 1, voy a anotar un 0. ¿El 2 divide al 2? Sí. ¿El 2 divide al 3? No. ¿El 2 divide al 4? Sí. ¿Ya? Y finalmente con el 3. ¿El 3 divide al 1? No. ¿El 3 divide al 2? No. ¿El 3 divide al 3? Sí. ¿El 3 divide al 4? No. ¿Ya? Ahora, para esta matriz, ¿ya? Lo que yo tengo que ir haciendo es repetir el proceso, pero ahora la relación cambió, porque dice que van a estar en esta relación todos los pares ordenados hasta que la suma entre ellos dos es menor o igual que 5. Entonces voy a repetir ahora el proceso, pero aquí ahora tengo 1, 2, 3, 4 en esta fila imaginaria. Perdón, en esta columna imaginaria. 1, 2, 3, 4. Mientras que en esta fila imaginaria yo tendría el 1, 2, 3. Entonces, de nuevo, 1 más 1 es menor o igual que 5, sí. 1 más 2, sí. 1 más 3, sí. ¿Ya? 2 más 1 es menor o igual que 5, sí. 2 más 2, sí. 2 más 3, sí. ¿Ya? Porque quedó 5 y 5 sí es menor o igual que 5. Luego con el 3, 3 y 1, sí. 3 y 2, sí. Pero ahora 3 y 3 ya no. ¿Ya? Y ahí pongo un 0 porque 6 ya no es menor o igual que 5. Finalmente con el número 4, 4 y 1, sí, porque me da 5, justo 5, pero ya 4 y 2 me da 6, así que pongo un 0, y 4 y 3 también me da 7, así que no va a estar relacionado. ¿Ya? Entonces ahora que ya establecí cuáles son mis matrices, lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Ya? Y vamos entonces, tengo ahí las matrices y esto es M de R sub 1 compuesto con R sub 2, ¿ya? Entonces lo que hice, si se dan cuenta, es agarrar R2 y la voy a poner aquí a la izquierda, ¿ya? Y agarro toda esta fila, ¿ya? Esta fila que tiene puros 1 y la pongo de pie, por así decirlo, y voy a ir multiplicando este 1 por ese 1, más un 1 por un 0, más un 1 por un 0. Pero como este ya es 1, en realidad, y estas son matrices booleanas, no puedo poner un 2, ni un 3, ni otro valor que sea distinto de 0 o 1. ¿Ya? Lo único que me interesa es que cuando ya hay al menos un valor que sea 1, ya esto me va a quedar 1. Entonces, si se dan cuenta aquí con esta fila, si yo la pongo como una columna, este 1 va a ir multiplicando a cada uno de estos que está acá. Así que ya sé que toda es 1. Lo mismo pasa con este. Fíjense que cuando agarre esta segunda fila, la voy a poner de pie acá, y todos los 1 de arriba también se van a multiplicar. Así que también tengo puros 1, también voy a tener puros 1 y también voy a tener puros 1. Así que esta es la matriz que vendría a representar R1 compuesto con R2. ¿Ya? Y es una matriz de 4 por 4. Ahora,
si veo la matriz de R2 compuesto con R1, entonces ahora el orden es correcto. El R1 va a estar aquí y el R2 va a estar acá. Entonces agarro toda esta primera fila, la pongo de pie y multiplico, ¿ya? Como este es un 1 y aquí tengo puros 1, ya toda la primera fila puros 1. Fíjense en la segunda que ahora tengo un 0. Así que este 0 va a multiplicar a estos 3 y me estaría dando 0. Pero, dado que aquí tengo un 1, ¿ya? Ese va a multiplicar a todos los que están aquí. Así que ya inmediatamente sé que toda la segunda fila también va a tener puros 1. Y finalmente agarro este, lo pongo de pie acá, ¿cierto? Y voy a ir multiplicando. Este es el único valor que me interesa, ¿ya? Porque todos los demás son 0. Así que me voy a quedar con un 1, con un 1 y finalmente 1 por 0, 0. Así que el último valor de acá fue un 0. Bien, entonces lo que nos pedían determinar era ver si las matrices de la composición de estas dos matrices originales eran o no relaciones de equivalencia. Y entonces, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Qué pasa con esta matriz? ¿Es una relación de equivalencia? Y entonces, para ver que sea una relación de equivalencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que comprobar la reflexión, ¿ya? La reflexión, lo que nos pide en una matriz, que es cuadrada, por supuesto, es ver si hay solamente unos en la diagonal. Efectivamente, en esta matriz hay solamente unos, así que puedo establecer de que se cumple la reflexión. La simetría, lo que yo tenía que hacer era transponer esta matriz, es decir, a intercambiar sus filas por columnas, y si la matriz original es igual a su traspuesta, entonces puedo establecer que efectivamente esta relación es simétrica. Y como esta tiene puros 1, por supuesto que es simétrica. Y finalmente transitiva. Cuando quiero comprobar que algo es transitivo, ¿cierto? Yo debería hacer la composición de esta matriz consigo misma tantas veces como elementos tenga mi relación. Pero fíjense que en realidad esta matriz es de puros unos. ¿Qué significa? Significa que en realidad en esta matriz todos están conectados con todos, ¿ya? Incluso cada uno consigo mismo, porque es reflexiva. Entonces, como tengo una matriz en donde todos están conectados con todos, por supuesto que se cumple la transitividad, ¿ya? Y la segunda matriz, ya me dijeron que no es una relación de equivalencia. ¿Por qué no? No es reflexiva. Claro, no cumple con la reflexión. ¿Por qué? Porque la reflexión me exige que yo tenga solamente unos en la diagonal. Y como aquí hay un cero, entonces ya no se cumple la reflexión. Y como no se cumple la reflexión, me da lo mismo si se cumplen o no las otras propiedades. Yo ya puedo establecer que esta no es una relación de equivalencia. ¿Ya? ¿Se cumple la simetría? Solamente por saber. Sí. Sí. Ok, perfecto, muy bien. ¿Y la transitividad? ¿Por qué no se puede cumplir la transitividad aquí? Si tuviéramos, por ejemplo, números 1, 2, 3. Correcto, muy bien Esteban. Esteban dice que no se cumple la transitividad porque, por ejemplo, el 3 con el 1 está conectado y el 1 con el 3 también están conectados, pero no el 3 con el 3. Así que efectivamente no se cumple la transitividad. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí está que no es reflexiva, ¿cierto? Y además, solamente por curiosidad, comprobamos que sí se cumple la simetría, pero no la transitividad. Así que efectivamente esto no es una relación de equivalencia. Pero la primera sí, porque tiene puros unos. Ya, avancemos entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todos claros? ¿Cómo se comprueba la transitividad en matrices? Bueno, eso es algo que no se puede comprobar fácilmente, ¿ya? La única opción que nos queda cuando estamos hablando de transitividad es componer la matriz consigo misma tantas veces como elementos tenga el conjunto donde estoy haciendo mi relación, ¿ya? Entonces, lo que tendría que hacer aquí yo es poner aquí, por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4, y aquí el 1, el 2, el 3 y el 4, pero en realidad me da lo mismo porque voy a multiplicar, como tengo 4 elementos,
¿ya? Tengo 4 elementos en esta relación. Entonces, voy a tener que componer esta matriz consigo misma 3 veces. Si al componerla 3 veces obtengo la misma matriz, ¿ya? Entonces puedo establecer que es transitiva, ¿ya? Entonces es un cálculo mucho más pesado, pero que es la única forma que tenemos matricialmente de comprobar si se cumple o no la transitividad. Es multiplicar esto por sí mismo, ¿ya? Tantas veces como, o sea, n-1 veces, donde n es la cantidad de elementos que tiene la relación. Ahora, típicamente, si es que yo multiplico esta matriz por sí misma una sola vez y ya me da el mismo resultado, entonces ahí ya no tengo que multiplicar esto 3 veces porque ya sé que inmediatamente me va a dar siempre la misma matriz resultante. Entonces, si multiplico una matriz por sí misma y me da la misma matriz, entonces ya puedo establecer que esa matriz es transitiva. Que en realidad esa matriz representa una relación que es transitiva. ¿De acuerdo? Si no me diera la misma matriz, entonces puedo decir que que esta matriz no es, o sea, perdón, sí, que la matriz de esta relación no me permite asegurar la transitividad. Ya, vayamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, sea de un conjunto, ¿ya?, de elementos que pertenecen a los enteros. Vamos a trabajar nuevamente con enteros. Tal que este entero es un número que está entre 1 y 3, inclusive estos límites, o bien el valor x al cuadrado está entre 1 y 40, y además x al cuadrado tiene que ser un número par. Y R la relación en D, donde A está relacionado con B, si solo si B es múltiplo de A. Entonces hay que determinar M, la matriz de esta relación, y luego hay que determinar la matriz de esta relación compuesta consigo misma 6 veces. ¿Ya? Así que vamos a desarrollar este ejercicio. Voy a poner en pausa la grabación. Entonces, fíjense que con esto, como aquí hay un O, y este O, ojo que no es exclusivo, ¿ya? La primera restricción impone que dentro de este conjunto van a estar efectivamente el 1, el 2 y el 3. Y por la segunda, yo tengo que ir buscando todos los números cuyo valor al cuadrado está entre 1 y 40, y además ese valor tiene que ser un número par. Entonces nos damos cuenta que estaría tanto el 2 como el 4 o el 6, pero también valores negativos, porque al elevarlos al cuadrado me da un número positivo, por lo tanto sí va a estar el menos 2, menos 4 y menos 6. Si yo los ordeno entonces de forma de menor a mayor, ¿cierto? Estos números que aparecen aquí van a definir mi conjunto. Pero esto es el conjunto donde yo estoy operando. Todavía no he establecido la relación. Y me dicen que R es la relación en D, en este conjunto, donde A está relacionado con B, sí, solo sí, B es múltiplo de A. Entonces yo debería hacer ahora una matriz que arriba, ya, en la primera fila imaginaria, voy a poner el menos 6, menos 4, menos 2, 1, 2, 3, 4, 6. Y en la primera columna imaginaria a la izquierda voy a poner el menos 6, menos 4, menos 2, menos 1, 2, 3, 4, 6. Entonces, la pregunta es, cuando yo relacione el menos 6 con el menos 6, ¿debe estar encendido o no? El menos 6 con el menos 6, ¿está encendido o no? Es decir, ¿es un 1 o un 0? Y para ello, entonces yo tendría que decir que ver si menos 6 es múltiplo de menos 6, ¿ya? Y como menos 6, si es múltiplo de menos 6, entonces pongo un 1, ¿ya? Luego tendría que hacer menos 6 y menos 4. Entonces, la pregunta aquí es cómo tengo que ver, el primero es menos 6, el segundo es menos 4. Entonces estoy diciendo, menos 4, ¿es múltiplo de menos 6? La respuesta a eso es no, así que anoto un 0. Luego, tendría que hacer menos 6 y menos 2. Entonces estaría diciendo, menos 2 es múltiplo de menos 6. No, tampoco, ¿cierto? Así que voy a anotar otro 0. Y entonces así tengo que construir toda mi matriz. Vamos a trabajar. Voy a pausar la grabación un poquito.
y vamos a descubrir cómo es mi maravillosa matriz. ¡Chenén! Ahí está, ¿ya? Entonces lo que hicimos para construir esta matriz fue anotar aquí en ese orden menos 6, menos 4, menos 2, 1, 2, 3, 4 y 6. Y aquí hacia abajo también, menos 6, menos 4, menos 2, 1, 2, 3, 4, 6. ¿Ya? Y lo que voy a ir haciendo entonces es ir anotando un 1 cuando el que esté aquí, arriba, en esta primera fila imaginaria, ¿cierto? Sea múltiplo del que está aquí, que estaría entonces en mi primera fila, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estoy diciendo el menos 6 es múltiplo de menos 6, sí. El menos 4 es múltiplo de menos 6, no. El menos 2 es múltiplo de menos 6, no, ¿ya? Y así hasta que llegué al último, que era el 6. Y me pregunto aquí, ¿el 6 positivo es múltiplo de menos 6? Correcto, ¿ya? Entonces ahí anoté 1. Luego aquí, fíjense qué es lo que estaría haciendo. Me voy a preguntar, ¿el menos 6 es múltiplo de menos 4? No. ¿El menos 4 es múltiplo de menos 4? Sí. ¿El menos 2 es múltiplo de menos 4? No. Y así voy a continuar hasta que llegué al 4 aquí y me voy a preguntar, ¿el 4 es múltiplo de menos 4? Sí, anoto un 1. Y finalmente, ¿el 6 es múltiplo de menos 4? No, pongo un 0. ¿Ya? Eh, ok. Entonces, ahora que pudimos establecer nuestra matriz, fíjense que lo que nos pedían, volvamos a ver el problema, decía determine la matriz de esta relación y luego calcule la matriz compuesta consigo misma 6 veces. ¿Ya? Entonces nosotros tendríamos que hacer esta matriz multiplicado por esta matriz, multiplicado por esa misma matriz, ¿cierto? 6 veces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros comenzamos a multiplicar, ¿ya? Lo que nos va a importar es ver y sobre todo comprobar si tras la primera multiplicación esta matriz es igual a sí misma, ¿ya? Y si es igual, entonces al volver a multiplicarla por sí misma me va a volver a dar lo mismo y me va a volver a dar lo mismo, así todas las veces que yo multiplique esta matriz por sí misma, voy a mantener la matriz. Entonces, efectivamente, esto se da, ¿ya? Si yo calculo la matriz de R2, es decir, esta matriz multiplicada por sí misma, ¿ya? Fíjense que lo que va a ocurrir es que me da exactamente la misma matriz. En el fondo, yo agarré toda esta fila, la puse como un vector que está de pie ahora y fui multiplicando acá. Entonces, como fíjense que aquí tengo el primero es 1, al multiplicarse con ese 1 ya me dio 1 al tiro, así que ni siquiera voy a calcular los demás, ya me da 1. Luego, cuando agarro esta fila y la pongo aquí multiplicando a esta columna, ¿ya? Entonces me va a quedar un 1 por un 0, 0. Y luego todos estos ceros van a multiplicar a todos esos que están ahí, y el último, que es un 1, se va a multiplicar por ese 0, así que me va a dar 0. ¿Ya? Luego, lo que tengo que hacer es volver a agarrar esta misma fila, ¿cierto? Ponerla de pie, pero ahora multiplicarla contra esta columna. Y en realidad los únicos que me podrían dar 1 son los que tengan un 1 aquí o un 1 acá. ¿Ya? Porque si ponen de pie este vector, entonces en la primera componente tengo un 1 y en la última componente tengo un 1. Así que las únicas que me van a dar 1 son las que tengan un 1 aquí o acá, o también en ambos, no hay ningún problema con eso. Entonces aquí este 0, 0, 0, 0, 0, y aquí en el último sí me quedó el primero con este, y además el último con ese que está ahí abajo. Así que efectivamente ahí me sobrevivió un 1. Si repetimos este proceso de multiplicar, ¿ya? Nos va a entregar entonces esta matriz y luego podemos comprobar si esta matriz es igual a esta, ¿ya? De hecho, sí lo es. Y como esta matriz es igual a esta matriz, entonces al calcular R3, ¿ya? Me va a volver a dar esta misma matriz. Y al calcular R4 me va a volver a dar esta misma matriz. R5, esta misma matriz. R6, esta misma matriz, ¿ya? Entonces, dado que esta relación cumplía con ser transitiva, ¿ya? Entonces ¿cómo se llama? Acabo de
¿cómo se llama? De demostrar que en el fondo, componiendo esto todas las veces que yo quiera consigo misma, voy a mantener la matriz. Ahora, ¿qué más me pueden decir? ¿Es esta relación reflexiva? Sí, Ok, ¿qué fue lo que hicimos para verificarlo? la diagonal que hayan todos uno. Correcto, entonces si se dan cuenta aquí, todos esos que están aquí en esta diagonal, hay puros uno, ¿ya? Así que sí cumple con ser reflexiva y simétrica. ¿Es simétrica? No, No, ok. Bastaría, ¿cierto? Que si yo hago la traspuesta de esta matriz, ¿ya? Entonces fíjense que esta fila, toda esa fila va a pasar a ser mi primera columna, va a tener un 1 puro 0 y al final un 1. Y ya con eso puedo ver claramente que eso no es igual al primer vector columna de mi matriz. Y como no es igual, entonces ya con eso ya puedo establecer inmediatamente que esta relación no es simétrica. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación cumplió con ser reflexiva, porque cada uno está relacionado consigo mismo, transitiva, porque al multiplicar la matriz por sí misma nos volvió a dar la misma matriz, y por lo tanto esto componiéndolo 6, 7, 8 mil veces, todas las que yo quiera, siempre me va a dar la misma matriz y por lo tanto eso me permite establecer de que es una relación transitiva, pero no es simétrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al calcular la traspuesta, ya calculando la primera fila con la primera columna, ya me puedo dar cuenta inmediatamente que no va a ser igual a su traspuesta, y como no es igual a su traspuesta, entonces no es simétrica. ¿De acuerdo? Entonces ahí está especificado más claramente de que la matriz R es igual a la matriz de R compuesta con R, y si yo continuara haciendo esto, n veces siempre me va a dar exactamente la misma matriz, y eso es lo que establece entonces que sí es transitiva. Y como me pedían calcular m de r a la 6, llego y automáticamente pongo la misma matriz, ¿ya? Entonces, ¿para qué multiplicarlo efectivamente 6 veces? Yo ya establecí de que al calcular R2 ya me dio igual que R, y por lo tanto eso me permite establecer que m de R a cualquier potencia me va a dar exactamente la misma matriz. Bien, ahora nos piden calcular, es la misma relación que teníamos recién, pero dice muestre las cerraduras necesarias para R, de modo que el resultado final sea una relación de equivalencia, ¿ya? Nosotros sabemos que esta matriz no representa una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque dijimos que no cumple con la simetría. Cumple con ser reflexiva y cumple con ser transitiva, pero no cumple con ser simétrica. Por lo tanto, cuando a mí me piden la cerradura, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es ir agregando la menor cantidad, de unos donde habían ceros, ¿cierto? Para que se cumpla la propiedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí hay un cero y aquí hay un cero, ¿ya? Entonces, ahí, hasta ahí voy bien. Pero aquí hay un uno y aquí hay un cero, entonces este lo voy a tener que transformar por un uno, ¿ya? Aquí hay un uno y aquí hay un cero, así que ese lo voy a tener que transformar por un uno. Y así salvo este, que me va a quedar con cero, y ese con uno, ¿cierto? Entonces, por eso voy a ir agregando la menor cantidad de unos a la matriz para que se cumpla que esta matriz va a ser igual a su traspuesta. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? y si en vez de cambiar los ceros por unos, hiciéramos lo inverso, que sería cambiar los unos por ceros, igual seguiría siendo simétrico. Ok, pero la definición de un cierre, ¿ya? La definición del cierre, ya sea reflexivo, simétrico o transitivo, te dice que es agregar, siempre agregar la menor cantidad de tuplas posibles para que se cumpla la propiedad, ¿ya? Entonces, por Ah, ya. definición, yo no puedo quitar cosas. Para lo único que podría ser, en el único caso donde nosotros quitamos cosas fue cuando estábamos viendo la antisimetría, pero en realidad la antisimetría no me interesa cuando estoy calculando una relación de equivalencia, ¿ya? Así que por lo tanto no me importa, en ese caso no quiero ver los arcos que hay que quitar, ¿ya? Eh, Jeremías dice,
para que se cumpla una propiedad o la equivalencia? O sea, yo tengo que agregar la menor cantidad de cosas si estoy, porque los cierres son siempre con respecto a una propiedad. ¿Y cuáles son las propiedades que nos interesan? La reflexión, la simetría y la transitividad. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy calculando el cierre reflexivo, voy a entonces agregar todas las componentes que sean de la forma A, ¿ya? Es decir, que cada uno esté relacionado consigo mismo, para que me queden puros uno en la diagonal. Pero como esta relación ya cumple con ser reflexiva, entonces no tengo que agregar nada en el cierre reflexivo. Cuando estoy calculando el cierre simétrico, tengo que ver cuáles son los unos que debo encender para que cuando haga la matriz traspuesta de esta, me quede igual a la original. ¿Ya? Entonces, como aquí yo voy a agarrar toda esta columna, ¿cierto? Y la podría escribir como una fila. Entonces, este va a ser un 0, todos los demás deberían ser un 1 y este también es un 0. ¿Ya? Y el último también es un 1. Luego voy a agarrar la segunda columna, la voy a acostar y la tengo que comparar con esa que está ahí, agregando todos los unos que sean necesarios. Entonces, este se va a transformar en un 1, en un 1, en un 1, de ahí me va a quedar un 0, un 1 y un 0. ¿Ya? Y así después para la tercera fila con tercera columna con la tercera fila y así tengo que ir agregando. Entonces, si hacemos eso, ya, bueno, ahí ya nos están indicando que la reflexión ya se cumple. La simetría, como no es igual a su traspuesta, tengo que unir esta matriz con la matriz de la relación inversa. ¿Ya? La relación inversa dice que va a ser todos los b, a, tal que a, b pertenece a la relación. En el fondo es darlos vuelta. Así que esta matriz S viene a representar el cierre simétrico sobre la relación R anterior, y ahora nos da que esta es igual a su traspuesta. Pero, ojo aquí. Primero que nada, ¿la reflexión se sigue cumpliendo? Sí, no hicimos nada en la diagonal, así que efectivamente la reflexión está bien. La simetría justamente se va a cumplir porque obviamente agregamos cosas para que esto sea igual a su traspuesta. Así que yo puedo establecer que esta matriz ya es igual a su traspuesta y por lo tanto acabo esta matriz si es simétrica. Pero, ¿qué pasa ahora con la transitividad? ¿Puedo asegurar que esta matriz representa una relación que es transitiva? ¿Sí o no? La verdad es que no puedo, ¿ya? Porque modifiqué la matriz. La matriz original, ¿ya? Esa yo ya había demostrado que R o R, es decir, R al cuadrado, que se traduce básicamente en multiplicar la matriz por sí misma, me daba la misma matriz, ¿cierto? Ahora, si yo quisiera comprobar la transitividad en esta relación, debería multiplicar esta matriz por sí misma, y si me da la misma matriz, entonces puedo asegurar que esta relación es transitiva. ¿Pero me da la misma o no? No, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo comprobar? Fíjense que aquí yo tengo un 0, ¿cierto? Entonces, cuando agarre toda esta fila y la multiplique por la segunda columna, me debería quedar un 0 también. Pero si agarro toda esta fila y la multiplico por esta columna, ya este 1, por ejemplo, va a multiplicarse por ese 1 y por lo tanto ya automáticamente, sin ni siquiera seguir continuar multiplicando, puedo decir que este valor va a pasar a ser un 1. ¿Ya? Y como este valor va a pasar a ser un 1, entonces ya inmediatamente puedo descartar que esta matriz representa una relación que es transitiva. ¿Ya? Voy a repetir la idea entonces. Lo que yo debo comprobar es que si esta matriz yo la multiplico por sí misma y me da exactamente la misma matriz, entonces yo ya sé que esta matriz representa una relación que es transitiva. Entonces, lo que yo tengo que hacer es comprobar si al multiplicar esta matriz por sí misma me da la misma matriz, la mantengo. Y
lo que les estaba explicando entonces es que si se fijan aquí, ¿ya? Yo tengo un 0, ¿de acuerdo? Cuando yo multiplique esta matriz por sí misma, para ver cuál es el valor que va a quedar en este lugar, eso va a corresponder entonces a agarrar la primera fila y multiplicarla por la segunda columna, ¿ya? Y si se dan cuenta, entonces voy a multiplicar este 1 por un 0, este 0 por ese 1, ¿ya? Hasta ahí voy bien porque llevo 0 más 0, pero aquí morí. ¿Por qué? Porque ese 1 lo voy a multiplicar por ese 1, ¿ya? 1 por 1, y ahí ya me dio 1, así que me da lo mismo, incluso todo lo que siga hacia abajo, yo ya sé que el valor que voy a tener que poner en esta posición, en la matriz resultante, va a ser un 1. Y como ese es un 1, ya no va a ser igual a la original. ¿De acuerdo? Entonces ya puedo asegurar inmediatamente que esta matriz no representa a una relación que sea transitiva. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que multipliqué esta matriz por sí misma, debería ver cuál es esa matriz. Y si se dan cuenta, fíjense que el S2, cuando multipliqué S por S, ya me quedó una matriz con puros 1. ¿Ya? Y entonces, esta matriz, por supuesto que si yo la vuelvo a multiplicar, ahora esta S2, ¿ya? S al cuadrado en realidad, yo la multiplico por S, que va a ser esta misma, yo ya sé que por supuesto que se va a mantener puros 1. Entonces, yo ya sé que S2, S al cuadrado, S al cubo, S a la potencia que sea, ¿ya? Me va a quedar una matriz de puros unos. Así que cuando yo ya encontré que son todos unos, entonces eso quiere decir de que todos están conectados con todos, y inmediatamente puedo asegurar que esa relación es transitiva. Cuando tengo una matriz de puros unos, siempre puedo decir que se cumplen todas las propiedades, de hecho. ¿Ya? Y aquí, ojo con las clases de equivalencia. Aquí yo lo que acabo de demostrar, si es que son todos puros unos en mi matriz, entonces en realidad todos son equivalentes con todos. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener una sola clase de equivalencia que va a contener a todo el conjunto original. Y por lo tanto, como todos están conectados con todos y esto es una relación de equivalencia, lo que yo demuestre que se cumple para un elemento se va a cumplir inmediatamente para el universo. ¿Ya? Es decir, todos los elementos son equivalentes entre sí. Y listo. ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos? Muy fácil. ¿Estamos bien? ¿Dolor de cabeza por ahí? Ok. Eh, si la pregunta va a estar muy asesina. No, no va a estar asesina. De hecho, para que no pierdan tiempo ustedes en la parte de látex, eh, ya les vamos a pasar una matriz hecha con puros unos y ustedes la van a tener que modificar, así que no van a tener que perder tiempo en ese tipo de cosas. Así que, ¿cómo se llama? Con esta materia nosotros damos por cerrado el primer tercio del curso. Y bueno, aquí lo importante de quedarse con estas relaciones, a ver, para que entiendan un poquito hacia dónde vamos con esto dentro de la informática, comprender relaciones es muy importante porque, por ejemplo, si vamos ya a cursos como base de datos, en base de datos, una de las primeras cosas que se ven son las bases de datos relacionales, ¿ya? Y en las bases de datos relacionales tenemos que tener todos estos conceptos muy súper claros para poder comprender el álgebra, por así decirlo, bajo el cual se establecen las bases de datos. Entonces, son conceptos que van a tener que aplicar bastante en ese ramo y por ello es que nos sirve entonces ver cuándo cosas son equivalentes entre sí. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, Josefa pregunta, profe, entonces vamos a multiplicar la matriz hasta que me den puros unos para que sea transitiva. Puede ocurrir eso, ¿ya? Muchas veces ocurre que al final la matriz que va a resultar va a tener puros unos,
pero en realidad no es así, ¿ya? No es que solamente la matriz que tiene puros unos es transitiva, porque de hecho, si nos damos vuelta, nos devolvemos al ejercicio anterior, aquí, fíjate que esta matriz no tiene puros unos, ¿cierto? Pero yo multipliqué esta matriz por sí misma y me dio esta misma matriz. Entonces, no necesariamente las relaciones son transitivas cuando están llenas de unos, no. Aquí tenemos una matriz que tiene combinados ceros con 1, ¿ya? Pero al multiplicar esta por sí misma, me vuelvo a obtener esta misma matriz y eso es lo que me permite establecer entonces que se cumple la transitividad, ¿ya? No que esté llena de unos. Ahora, cuando ya está llena de unos, sí, automáticamente yo puedo establecer que esa matriz es transitiva. Profe, ¿por qué terminamos sacando la transitividad? Porque nos pedían, ¿cómo se llama? Nos pedían que el resultado final fuese una relación de equivalencia, ¿ya? Cuando nosotros estábamos parados aquí, cuando estábamos con esta matriz, nos dimos cuenta que esta matriz es una matriz de una relación transitiva, porque al multiplicar esta matriz por sí misma nos da la misma. También vimos que esta matriz cumplía con ser reflexiva porque tiene solamente unos en la diagonal, pero lamentablemente esta matriz no cumple con ser simétrica. Es decir, que al hacer esta matriz por su traspuesta no me va a dar la misma matriz. Como no cumple con la simetría, lo que nos pedían era buscar los cierres, el cierre reflexivo, el cierre transitivo, el cierre simétrico. Y cuando hicimos el cierre simétrico, lo que ocurrió fue entonces que nuestra matriz cambió. ¿Y cambió a dónde? Cambió hasta que está aquí, ¿ya? Ahora esta matriz sigue teniendo puros unos en la diagonal, así que cumple con ser reflexiva. Acabamos de agregar unos para que cumpliera con la simetría, es decir, esta matriz traspuesta va a ser esta misma matriz. Pero el problema fue que cuando nosotros agregamos unos a esta matriz, nos dimos cuenta de que esta matriz ahora, esta matriz S, ya no cumple con ser transitiva, porque al multiplicar esta matriz por sí misma, ya no me vuelve a dar esta matriz. Y lo que hicimos entonces fue calcular S al cuadrado, y S al cuadrado ya me dio una matriz con puros 1. Y como ya tengo una matriz con puros 1, da lo mismo si yo la vuelvo a multiplicar esta misma matriz con puros 1 por ella misma, siempre voy a obtener de nuevo la misma matriz con puros 1. Entonces, por eso encontramos que esta matriz, ya esta relación final, cumple con ser una relación de equivalencia. ¿Por qué? Porque es igual a su traspuesta, porque tiene puros 1 en la diagonal y además tiene 1 en todas partes. Entonces, todos son equivalentes con todos y se cumple la transitividad. A ver, creo que me estoy saltando algunas preguntas. Dice, profe, una pregunta. ¿Para la transitividad se puede multiplicar tanto la matriz cierre simétrico S como la matriz original por sí misma? Bueno, es que depende de qué es lo que te están pidiendo, porque aquí lo que nos pedían era una relación que cumpliese con ser una relación de equivalencia al final, ¿ya? Si te piden los cierres para las tres propiedades de forma independiente, entonces el único que nos iba a cambiar iba a ser el cierre simétrico, ¿ya? Porque la relación anterior cumplía con ser reflexiva y transitiva. Entonces, el cierre para esas dos propiedades no me afecta a la matriz, porque la matriz ya cumple con esas propiedades. Pero el cierre simétrico, sí, porque el cierre simétrico me añade, por ejemplo, este 1, este 1, este 1, este 1, que antes aquí habían puros ceros, ¿ya? Todos esos eran cero. Entonces, este vendría a ser el cierre simétrico de la relación original. Y si me piden la relación original nomás, ¿cuál sería el cierre reflexivo? Digo nada porque en el fondo ya es reflexiva. Y si me piden el transitivo, digo nada porque ya es transitiva. Franco pregunta si de ahora en adelante las relaciones siempre las veremos como matrices en lugar de conjuntos. En realidad, para efectos de la evaluación, que es este jueves, ustedes tienen que poder comprender la relación como se las pasemos. Eso puede ser con la notación de conjuntos, por ejemplo, esta relación son todos los pares ordenados x, y tal que, y algo que establezca alguna relación entre x e y. También les podemos pasar una matriz,
Y ustedes deberían entonces poder establecer cuál es la relación, y también les podemos pasar un grafo dirigido, ¿ya? Que son estas pelotitas, ¿cierto? Y que tienen unas flechas, que significa que según la dirección de esta flecha, significa que desde donde sale la flecha es la primera componente y la segunda componente es donde llega la flecha, ¿ya? Entonces ahí si les pasamos un grafo y les pedimos la representación matricial, ustedes deberían ser capaces de poder hacerla. O al revés, o pasarles, digamos, la notación de conjuntos también. Tienen que poder, a partir de conjuntos, poder generar el grafo y la matriz. Ahora, en realidad, no les hemos enseñado a trabajar con dibujos todavía en LaTeX, así que no les vamos a pedir que hagan un dibujo de una relación. Pero sí podría ser al revés, que les pasemos el dibujo y ustedes hagan algo. Ok. Sí, Sebastián, cuando nosotros agregamos el cierre de alguna propiedad, por supuesto que hay que modificar la matriz original o la relación original. Y Carlos decía, A relacionado con B significa que el A va a estar aquí, la primera cosa tiene que estar aquí y la segunda cosa va a estar aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo me parara aquí, significa que esta es la primera componente y este que está aquí es la segunda componente. Y ahí voy a poner un 1 porque esos están relacionados. O un 0 si es que no estuviesen relacionados. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con eso damos por cerrado este primer tercio del curso y éxito en la evaluación del jueves. Nos estaríamos viendo entonces en la siguiente clase, ya sea miércoles o viernes. Bueno, muchas gracias.